Amén. En nombre de Jesús, Padre, Dios bendito, Dios de la gloria, bendigo este tiempo, mi Dios. Bendito Dios poderoso. Padre, seguimos, mi Dios, aquí anhelando de tu presencia, anhelando de tu fuego, mi Dios. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu palabra, mi Dios. Anhelamos tu mensaje, Espíritu Santo. Nuestra alma tiene sed de ti, mi Dios. En esta hora, Padre, queremos, Dios mío, escuchar tu voz. Queremos, Espíritu de Dios, escucharte hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos, Dios mío, abrir nuestros oídos, Padre, y disponer nuestro corazón, mi Dios, a recibir, mi Dios, lo que tú tienes, mi Dios, para hablarnos, Padre. Padre Santo, porque Padre, el día de hoy, mi Dios, Padre, tú has decidido, mi Dios, venir con tu Santo Espíritu, mi Dios, y obrar en cada uno de nosotros conforme, mi Dios, a tu voluntad, mi Dios, tu voluntad que es perfecta, tu voluntad que es santa, que es agradable, mi Dios. Es imposible, mi Dios, no hallar, mi Dios, agrado en tu voluntad, mi Dios. Es imposible, mi Dios, no hallar, mi Dios, gozo, alegría, mi Dios, en tu voluntad, Padre. En nombre de Jesús, esa voluntad de un Dios poderoso, de un Dios sobrenatural, de un Dios real, de un Dios perfecto, mi Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y por medio de esa voluntad perfecta, mi Dios, que viene de tu corazón, mi Dios, yo te pido que seas tú, Espíritu de Dios, hablándonos, mi Dios, en esta hora, Padre Santo. Tú me has permitido, mi Dios, en esta hora, en tu misericordia, abrir mi boca, Padre. Abrir mi boca, Padre, para traer un mensaje, mi Dios. Y yo te ruego, Espíritu de Dios, que seas tú, mi Dios, Padre Santo, tocando el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, en esta hora. Porque solamente tú conoces, mi Dios, el corazón. Solamente tú conoces la necesidad, mi Dios. Solamente tú conoces el anhelo, la intención del corazón. Solamente tú, mi Dios, lo conoces. Por eso, Espíritu de Dios, yo te pido, Padre Santo, así como decía esta adoración, mi Dios, que seas tú, mi Dios, descendiendo con tu presencia, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, Padre Santo, obrando, mi Dios. Porque, Padre Santo, hay un pueblo, mi Dios, que te anhela. Hay un pueblo que anhela el fuego de tu Espíritu. Hay un pueblo que anhela, mi Dios, tu presencia, Padre. Por eso, Espíritu de Dios, yo te ruego que seas tú hablando, mi Dios, como lo estás haciendo en este tiempo, mi Dios. Que seas tú hablando, mi Dios, al corazón, mi Dios, Padre Santo, de tus hijos, de tus hijas, mi Dios. Habla, Padre. Habla, mi Dios, que tus siervos escuchan. Habla, mi Dios, que aquí estamos, mi Dios, para escucharte. Habla, mi Dios, que aquí estamos, mi Dios, para prestarte atención. Habla, mi Dios, que aquí estamos, mi Dios, para obedecerte, mi Dios, a lo que tú quieras hablarnos en esta hora, mi Dios, a lo que tú quieras, mi Dios, Padre Santo, porque tuya es la palabra, tuyo es el mensaje, mi Dios, tuyo es, mi Dios, Padre Santo, porque tú, mi Dios, es el que ha decidido, mi Dios, abrir la boca para traer, mi Dios, bendición a un pueblo, mi Dios, a un pueblo que te necesita, mi Dios, en medio de este mundo, mi Dios Padre Santo, en medio de este mundo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, de un mundo que ha decidido olvidarse de ti, mi Dios, pero aún, mi Dios, hay un pueblo, mi Dios, hay un pequeño remanente, mi Dios, que ha dispuesto su corazón a buscar tu presencia, mi Dios. Por eso, Espíritu de Dios, yo te pido, mi Dios, que nos hables, mi Dios, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos mis hermanos, a este pueblo amado de Dios en esta hora. Vamos a compartir este mensaje, un mensaje que viene del corazón de nuestro Padre, un mensaje que Dios ha planeado para este tiempo, un mensaje que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu ministerio, para todo lo que Dios quiere hacer contigo en esta hora, un mensaje que nos va a llevar a estar apercibidos y más alertas en lo que Dios nos está hablando
hablando en este tiempo. Por eso vamos a empezar leyendo un pasaje, vamos a estarnos moviendo por diferentes textos a través de la palabra de Dios, de la poderosa palabra de Dios, según como el Espíritu Santo nos vaya guiando, según como el Espíritu de Dios quiera hablar en esta hora, porque este ministerio, este pueblo es de Él, nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, y por eso es importante que Él haga conforme a su voluntad, porque sus pensamientos están por encima de los nuestros y sus caminos están por encima de los nuestros. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, y por eso es necesario que nosotros como pueblo nos sometamos a su voluntad, nos sometamos a su palabra, así como hizo Moisés, Jeremías, Nehemías y todos estos profetas que Dios levantó en su tiempo con un propósito. Por eso es tan importante que nosotros inclinemos el oído a lo que Dios está hablando en este tiempo. Y viene una palabra que Dios ha decidido traer para nosotros hoy, para que nosotros estemos alertas y estemos súper atentos, para que haya un pueblo despierto y que esté atento a la voz de Dios, porque su palabra es lumbrera a nuestro camino. Si Él no nos hablara, en nosotros no habría dirección. Si Él no nos hablara, nosotros entraríamos en el entendimiento humano y seríamos entenebrecidos. Nos embriagaríamos de nuestro propio entendimiento, de nuestras propias ideas, de nuestras ideas limitadas como seres humanos. Pero el Espíritu de Dios en su misericordia ha decidido hablarnos en este tiempo a un pueblo con el cual Él tiene un propósito. Por eso vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 16 versículo 25 al 31, y dice la palabra, la poderosa y sobrenatural palabra de Dios. Dice el versículo 25: pero a medianoche, cuando todo estaba en plena oscuridad, cuando las luces se han apagado, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. A medianoche, cuando no hay luz en ninguna parte, cuando todo está en oscuridad, aún así Pablo y Silas se disponían a cantar himnos a Dios, y los presos los oían. Y era impresionante, porque aquí el Espíritu de Dios nos está mostrando dos condiciones. Una que está en la vida de Pablo y Silas, que aún en medio de la oscuridad, en medio de las circunstancias, en medio de todo lo que sucede, aún así ellos reconocen que en medio de esa oscuridad hay una luz de esperanza, que es la luz de Dios. Y ellos empezaron a cantar y cantaban himnos de alabanza, de adoración, de exaltación, de reconocimiento a ese Dios verdadero. Y por el otro lado está la condición de aquellos presos que estaban allí encarcelados y que solamente podían oír la palabra, oír el mensaje, que solamente podían oír. Pero la palabra de Dios en este tiempo nos está diciendo que Él está convirtiendo nuestras vidas para que ya no seamos más oidores, sino hacedores de lo que Él nos está diciendo en este tiempo. Y estos presos estaban allí, los presos los oían a Pablo y a Silas, oían esos cánticos, oían aún desde sus cárceles, estaban escuchando. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 26, entonces sobrevino de repente, porque la gloria de Dios se manifiesta cuando tú menos lo esperas. Pero es necesario que tú busques la gloria de Dios, que tú busques esa presencia de Dios. Y vino la gloria de Dios, sobrevino de repente un gran terremoto, y el Espíritu de Dios me hablaba en esta parte y me decía que muchas veces es necesario que a nosotros se nos presente un terremoto. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que la gente normalmente hace en un terremoto? Tú puedes estar acostado, tú puedes estar durmiendo, tú puedes estar viendo televisión, pero se presenta un terremoto, inmediatamente tú reaccionas y abres los ojos y dices, algo está pasando, algo está sucediendo, tengo que levantarme de mi cama, tengo que abrir mis ojos y correr a la presencia de Dios, porque algo está sucediendo, algo que yo no me esperaba. Y en ese momento sobrevino de repente un terremoto, un gran terremoto, dice la palabra de Dios, porque no era cualquier terremoto, no era un temblor.
Era un terremoto, algo que estaba estremeciendo la tierra. Algo que dice la palabra, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Por eso el Espíritu de Dios te está diciendo, no esperes a que haya un terremoto, no esperes a que haya algo sobrenatural para que tú tengas que buscar de Dios, para que tú tengas que confiar en Dios. Para que tú tengas que confiar en Dios, porque Dios nos ha dicho, va a venir un avivamiento al pueblo de Dios, un avivamiento donde tú no solamente vas a ser oidor, sino vas a ser hacedor de la palabra. Y si tú has confiado, vas a confiar mucho más, porque va a venir un estruendo, va a venir un terremoto, va a vibrar la tierra. Y hay un propósito que Dios tiene con un pueblo, con un remanente. Y yo ruego a Dios para que tú seas de esos llamados que Dios va a escoger, porque la palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Yo ruego a Dios con mi corazón que tú seas uno de esos pocos escogidos, de esos pocos que decidieron humillarse ante Dios, que decidieron correr a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que después de este terremoto, despertando el carcelero, que aún hasta el carcelero, porque la palabra de Dios dice que el carcelero es aquel que se le otorgaba una labor dentro de la cárcel con el propósito de azotar a los presos. De esta manera esos presos pagaban su condena por no haber cumplido la ley. Pero ese terremoto que Dios permitió fue tan impresionante que aún hasta el carcelero fue estremecido. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, pero la espada que Dios está trayendo en este tiempo no es para muerte. La espada que Dios está trayendo en este tiempo es para vida, mi hermano y mi hermana, es para vida, para que tú vivas. Y vemos este carcelero que estaba utilizando la espada para antes atraer más muerte, pero Dios no quiere eso en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros escuchemos esa espada, esa saeta que Dios está enviando desde los cielos a este tiempo para un pueblo que va a vivir, un pueblo que se va a disponer. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Había un sentir profundo en este carcelero que por mucho tiempo había visto allí cómo los presos estaban encerrados, cómo no había salida y su única labor era estar allí en esta cárcel que a pesar de que tenía una aparente libertad, no era libre porque él estaba preso de sus propias emociones, él estaba preso de sus propios pensamientos, sus pensamientos le perseguían y había una cárcel aún en su vida. A pesar de que él no hacía parte de esos presos, él también era preso. Pero entonces había un anhelo en su corazón después de que hubo este terremoto, de que estremeció la tierra, que vino la presencia de Dios y que era imposible no reconocer que era Dios. Él decidió disponer su corazón y le preguntó a aquellos instrumentos de Dios, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo ir para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay una promesa de parte de nuestro Dios, una promesa que el Espíritu Santo viene a recordarnos el día de hoy. Serás salvo tú y tu casa. Pero como hay una promesa de Dios, también hay muchas cosas que se levantan para destruir esa promesa, muchas cosas que quieren interferir, muchas cosas que quieren oponerse a que esta promesa que Dios ha traído a tu vida sea cumplida, para que tú y tu casa sean salvos.
La palabra de Dios, Dios está hablando de muchas maneras. No sé tú, mi hermano, pero yo desde hace un tiempo he anhelado tanto la voz de Dios que cuando Él no me habla, yo me desespero. Yo tengo que buscar la voz de Dios, tengo que buscar la palabra de Dios, tengo que anhelar escuchar la voz de Dios, tengo que entrar a la presencia de Dios, porque si yo no entro a la presencia me seco. Si yo no entro a la presencia de Dios, yo simplemente pierdo el rumbo, pierdo la dirección. Y por eso Dios está hablando en este tiempo. En este tiempo está hablando de muchas maneras, de muchas maneras. Y aún muchas veces Dios te va a probar, aún hasta en la oración, en el clamor que tú estás levantando. Porque hubo un día donde Dios me llamó a orar, a clamar, e interceder. Y yo busqué la presencia de Dios y no hallaba la presencia de Dios. Y yo decía, Dios mío, yo anhelo escuchar tu voz, yo quiero escucharte. Y pasaron horas y horas y todavía no escuchaba la voz de Dios y perdí la fuerza. Porque cuando tú no escuchas la voz de Dios, tú pierdes la fuerza, pierdes el aliento. Por eso es que la palabra de Dios es un aliento de vida. Cuando Dios te habla, Dios te reaviva. Cuando Dios te habla, Dios prende el fuego en tu interior y empiezas tú a ser vivo como aquellos huesos secos. Cuando Dios habló, aquellos huesos cobraron vida. Y así es la palabra de Dios. Y perdí la fuerza después de seguir luchando mis propias fuerzas, intentando escuchar la palabra de Dios. Y tuve que ir con mis fuerzas que no tenía ya, porque ya se me habían agotado. Tuve que ir allí y en mis propios pensamientos decía, Dios mío, ¿por qué tú no me has hablado? ¿Por qué tú me dijiste que te buscara? ¿Por qué tú me dijiste, Padre Santo, que te clamara y no me hablaste? ¿Por qué no sentí tu voz? ¿Por qué no sentí tu voz, mi Dios? Y Dios me llevaba a entender, me llevaba a analizar que Él muchas veces guarda silencio para que nosotros entendamos que nosotros nada podemos hacer sin su presencia, sin su voz. Y Dios me llevaba a entender, me dijo, aún no es el tiempo que yo te hable, pero yo te voy a hablar, pero este tiempo yo lo estoy utilizando para que tú entiendas que tú dependes de mi voz, tú dependes de mi palabra, así como Dios te está diciendo a ti, tú mi pueblo, tú mi iglesia, mis ministros, mis pastores, mis profetas, tú dependes de mi palabra. Tú dependes de mi voz, porque la escritura, la palabra de Dios es inspirada en Él mismo, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, la justicia de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para que tú seas perfecto, porque la palabra de Dios es la que te va a perfeccionar a medida que tú te sometas a la palabra, porque si tú no te sometes a la palabra, va a ser muy difícil que tú seas perfeccionado. Por eso Dios está diciéndonos que nosotros debemos someternos a ese fuego de Dios, someternos a lo que Dios nos está hablando para que nosotros haya esa perfección, para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, porque su palabra es la que nos moldea, su palabra es la que nos reargulle de pecado. Cuando nosotros estamos mal, viene su palabra y nos dice, un momento, por acá no es, tienes que volver y darte la vuelta y caminar por el otro lado. Viene la palabra de Dios y te da vida cuando tú no tienes fuerzas. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Y así como descendió la palabra de Dios en aquella cárcel con aquellos presos y descendió de una manera sobrenatural, porque la tierra tembló, por eso es tan importante que tú tengas temor y temblor de la palabra de Dios, temor y temblor de la palabra de Dios, que tú tiembles a su palabra, porque no es cualquier hombre el que te está hablando, no es cualquier cosa el que te está hablando, es el Espíritu de Dios, el que te creó, el que te llamó, el que te está justificando, el que te dio vida, el que te está levantando, el que te está restaurando, el que te ha enseñado todas las cosas que tú sabes, son y vienen por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, para que tú seas enteramente instruido para toda buena obra, porque solamente podemos ser buenos a través del Espíritu de Dios, a través de su palabra. No podemos ser buenos encerrados en nuestros pensamientos, no podemos ser buenos encerrados en nuestra terquedad, justificándonos en nuestro propio orgullo. Podemos ser buenos solamente a través del Espíritu de Dios, a través de su palabra, porque su palabra es buena y es viva y es eficaz más que cualquier espada de doble filo. Por eso Dios
en este tiempo está abriendo la boca de sus profetas. Está abriendo la boca de esos profetas que marcan la diferencia, de esos profetas que realmente quieren entregarlo todo a Dios, aún negándose a sí mismos, negándose a sí mismos. Por eso es tan importante sujetarnos a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo en este tiempo, porque Dios te habla a ti, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte. En ningún momento ha habido en el corazón de Dios una intención de que tú mueras, de que tú te duermas, de que tú te pierdas. En ningún momento ha habido esa intención en el corazón de nuestro Padre. La intención de nuestro Dios es que tú vivas, que tú vivas. Pero Dios quiere que tú estés apercibido a su voz, que tú estés apercibido a su palabra, que tú estés atento, que estés alerta. Por eso el Espíritu de Dios, por medio de este mensaje, nos viene a decir, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, no a la voz de un hombre, no a la voz de cualquiera, a la voz del que nos llamó, a la voz por el cual estamos aquí reunidos, porque no estamos aquí haciendo un ayuno simplemente por cumplir una reunión, estamos aquí porque hay algo que Dios puso en tu corazón, hay un anhelo, porque Él da el querer por el hacer. Y si tú estás aquí para buscar la presencia de Dios, yo te bendigo y te bendigo en el nombre de Jesús. Y tú eres bienaventurado porque estás buscando las cosas que trascienden, estás buscando la profundidad del Espíritu. Y si tú sigues buscando, si tú sigues indagando en la profundidad del Espíritu, vas a encontrar los secretos de Dios, vas a buscar y vas a seguir buscando, porque el que busca encuentra. El que pide, halla y se le dará, porque Dios no ha cerrado y no ha encogido su mano, porque aún estamos en un tiempo donde Dios aún tiene su mano extendida para que tú recibas, y así como decía la palabra de Dios, para que esa promesa se haga realidad, para que esa promesa se cumpla, sea completa en tu vida, que no solamente tú seas el que reciba, sino que también tu casa, para que tu casa reciba. Pero es necesario tú que dispongas tu corazón para recibir lo que Dios quiere hablarte. Muchas veces las palabras que Dios trae no van de acuerdo a nuestros pensamientos. Muchas veces lo que Dios nos habla va en contra de nuestra estructura que ya está establecida. Como por ejemplo lo podemos ver en la vida de Jesús. Cuando Jesús vino, Él iba en contra de todo lo que ya estaba establecido. Lo mismo sucedió con Jeremías. Lo mismo sucedió con Nehemías. Muchos enemigos se levantaron. Pero estos varones de Dios seguían firmes, porque ellos sabían que en esa palabra, en ese mensaje que ellos estaban trayendo, había verdad del Espíritu de Dios. Había una verdad que a pesar de que muchos la negaban, porque iban en contra de lo que ya estaba estructurado, así como sucedió con Micaías. Micaías fue un profeta que Dios levantó, uno solo, en medio de tantos. Pero era el único profeta que hablaba la verdad. Cuando le dijo allí a Acab, le dijo, no vayas porque vas a perder, vas a encontrar destrucción, le dijo a Acab. Y todos los demás profetas le decían, ve, tranquilo, ve que tú vas a ganar, Dios te va a dar la victoria. Pero solamente había allí en la boca de Micaías la palabra de Dios. Pero desafortunadamente Acab solo quería escuchar lo que él quería recibir de Dios. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. Muchas veces dicen, no, yo recibo esta palabra porque esto es lo que yo quiero escuchar. Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios nos reargulle de pecado, cuando Dios nos dice, un momento, tú no estás bien, pero yo te amo tanto que te estoy hablando para que tú vuelvas a mi presencia, porque yo quiero encaminarte nuevamente, levantarte y mostrarte el camino por el cual tú debes andar. Y Acab no quiso escuchar a Micaías, no quiso escucharle, aun cuando en él estaba la verdad de Dios. ¿Y qué sucedió con Acab? Murió víctima de una flecha, porque lo de Dios no puede tomarse con liviandad. Cuando Dios habla, debemos escuchar y obedecer.
obedecer lo que Dios nos está hablando. Y démosle gloria a Dios porque Él aún está abriendo su boca en medio de nosotros. Aún así haya mensajes que a nosotros nos duelan, pero esa es la misericordia de Dios, porque Él nos ama. Ya dijo que Él ama, Él lo corrige. Él lo corrige. Por eso el Espíritu de Dios quiere hablarnos, porque Él te ama, pueblo de Dios. Él te ama con amor eterno. Él ha dado tanto por ti, Él dio su vida por ti. Por eso Él no quiere que tú te vayas lejos de Él. Él no quiere que tú vuelvas atrás. Él quiere que tú te reafirmes, que tú te restablezcas en su presencia. En su presencia. Si Él te diera todo lo que tú quisieras, probablemente tú te perderías, tú te irías detrás de muchas cosas, así como sucedió en la parábola del hijo pródigo. Este hijo quería toda la herencia y Dios se la dio, porque fue tanta la insistencia de aquel hijo, que él dijo, está bien, si eso es lo que tú quieres, aún quieres pasar por encima de mi voluntad, quieres pasar por encima de mis pensamientos, sabiendo que yo soy tu Dios, que yo todo lo conozco y que tú quieres pedirme, entonces yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. ¿Y qué sucedió con aquel hijo? Se fue y no pudo administrar lo que Dios le había dado, porque no era el tiempo. Y ahora es el tiempo de que nosotros escuchemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo, porque es necesario que nosotros que escuchemos lo que Dios nos está hablando. Aún esta mañana en la oración, Dios abría ese clamor, como esa esencia agradable de mis hermanos. Yo estaba allí conectado y sentía cómo Dios se gozaba de esos corazones que han dispuesto mis hermanos y mis hermanas a clamarle a Dios. Y Dios hablaba y traía aún por la boca de mis hermanos, hablaba de los profetas, porque Dios está trayendo palabra por la boca de sus profetas, así como compartía por medio de nuestra hermana Marlene, que Dios le dio un pasaje en Isaías 45, porque hay un propósito por el cual Dios está trayendo y revistiendo de su espíritu, para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán, aun cuando tú pienses que muchas veces la palabra de Dios a veces parece que fuera dura, pero Dios está abriendo puertas. Dios está quitando de ti un peso, una carga. Dios quiere bendecirte, y por medio de esa palabra, de ese mensaje que Dios trae para sacudir tus oídos, para que no tengas más oídos incircuncisos, cerrados a la voz de Dios, sino que Dios te abre los oídos y te dice, escúchame, hijo mío, porque por medio de esta palabra, aun cuando te parezca dura, tú vas a recibir la bendición, porque yo te voy a encaminar, yo te estoy sacudiendo para que tú entiendas que yo te quiero llevar a otra dimensión, que yo te quiero llevar a donde tú nunca antes has estado, donde va a haber un derramamiento de mi gloria, de una manera así como tú has visto en la casa de Salomón, que cuando se levantó de orar, la casa de Salomón fue llena de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros como pueblo, como ministerio. Eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros. Por eso el Espíritu de Dios te habla. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. ¿Quién puede de nosotros quebrar una puerta de bronce? ¿Quién puede de nosotros quebrar cerrojos de hierro? Para nosotros puede ser lo más difícil, para nosotros puede ser lo más imposible, pero Dios te está diciendo por medio de esto que yo te estoy hablando, si tú me escuchas, si tú recibes mi instrucción, si tú recibes aún mi consejo, si tú recibes aún mi reprensión, por medio de lo que tú estás recibiendo, yo voy a quebrar puertas de bronce, yo voy a quebrar cerrojos de hierro, haré pedazos. Todo lo que tú te has esforzado por tantos años por cambiar, todo lo que tú te has esforzado por tantos años por tal vez avanzar, si tú no lo has podido hacer, ahora es el tiempo de hacerlo a través de lo que Dios te está hablando.
de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios te está diciendo en este tiempo, Y te daré los tesoros escondidos, los tesoros muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, para que sepas que yo soy tu Dios, el Dios de Israel. El Dios de Israel que te ha llamado por nombre, que yo no te he llamado para que tú vuelvas atrás, para que tú empieces a llenarte de duda, para que tú te llenes de tantas cosas en tu corazón. Yo te he llamado para que tú te levantes como hijo e hija de Dios, con un corazón limpio, y me escuches y me sirvas, porque tú vas a ser un instrumento poderoso en mis manos si tú me escuchas y te humillas ante mi presencia, dice el Espíritu de Dios. Dice el Espíritu de Dios. Pero hay un temor en muchos de nosotros, así como sucedía en Pablo, porque Pablo era un instrumento que Dios transformó sobrenaturalmente. Dios lo transformó y había un temor, así como dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque el enemigo se está levantando con engaño. El enemigo quiere a ti, te quiere llevar a un lugar que pareciera que tú vas a estar bien, que pareciera que tú estás cómodo allí en donde tú estás, pero es un engaño del enemigo. Por eso Dios te está hablando y te está diciendo, es necesario que tus sentidos estén alertas, que tus sentidos sean reavivados a través del fuego del Espíritu de Dios. Del fuego del Espíritu de Dios. Porque el anhelo de Dios no es que tú te extravíes. Porque por alguna razón tus sentidos tal vez se han ido nublando. Tus sentidos tal vez se han ido opacando, pero el Espíritu de Dios te está diciendo que es necesario que tú actives esos sentidos a través del Espíritu de Dios para que no caigas en la astucia de la serpiente, en la astucia del enemigo, Mateo capítulo 13, versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, en esta parte entender quiere decir recibir, guardarla y ponerla por obra. Cuando nosotros somos entendidos, y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos un pueblo entendido, un pueblo que haga la diferencia basado en el Espíritu de Dios, en la verdad de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso quiere decir, porque aquí dice la palabra de Dios, que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que fue sembrada en el corazón, esta palabra fue sembrada, es decir, la recibimos, pero por alguna causa que nos distrajimos, en algún momento perdimos los sentidos y vino el enemigo, no nos dimos cuenta, porque cuando uno pierde los sentidos, uno pierde la percepción de lo que está pasando alrededor, y viene el enemigo como ladrón y te quita lo que Dios te ha sembrado en el corazón. Por eso muchas veces, aún en el servicio de los domingos, muchas veces vemos que estamos allí conectados, decimos amén, qué bendición de palabra, qué gloria a Dios, hoy fue una bendición, pero luego 3 días después vino el enemigo y nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, y vino el enemigo e hizo lo que quiso con lo que Dios te había entregado. Por eso el Espíritu de Dios ha venido el día de hoy a decirte que es necesario estar alertas, que estar con los ojos abiertos. Porque el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, el sábado en la noche, aún en medio de mis sueños, vino la voz de Dios y me dijo, es necesario que haya orden en mi casa, porque Satanás se ha levantado para destruir las casas, se ha levantado para destruir los hogares, para destruir muchas cosas. Por eso Dios está trayendo esta palabra de alerta,
esta palabra de alerta, porque el enemigo es astuto. Él sabe que si destruye tu casa, después de destruir tu casa, ¿qué va a venir? Tu ministerio. Y si él destruye tu casa y luego destruye tu ministerio, tú ya no vas a poder servirle a Dios de la misma manera que tal vez tú le has estado sirviendo a Dios hasta ahora. Por eso debemos estar muy atentos en nuestras casas, y por eso Dios permitió que nosotros fuéramos encerrados en medio de la pandemia. Cuando el mundo veía maldición, vino bendición al pueblo de Dios. ¿Por qué vino bendición al pueblo de Dios? Porque Dios nos encerró en las casas y nos enseñó el fundamento de su reino, nos enseñó el fundamento no solamente de la sociedad naturalmente, sino nos enseñó el fundamento de su reino. Para muchos de nosotros que tal vez antes de la pandemia estábamos corriendo, tal vez corriendo a las reuniones, a la congregación, estábamos entretenidos en muchas cosas y descuidamos nuestras casas muchas veces. Y Dios nos dijo: no, voy a hacer un alto en el camino, porque yo te voy a enseñar de dónde va a venir el fundamento de mi espíritu, y el fundamento está sembrado en la casa de Dios, está sembrado en tu hogar, en tu familia, y por eso tú debes estar alerta y apercibido de tu casa, porque el enemigo está como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién devorar. Está buscando donde hay una puerta abierta para entrarse a tu casa y empezar a destruir, empezar a traer muchas veces incredulidad, porque tú vas a empezar a dudar: pero si tú me hablaste esto el domingo, pero si tú me hablaste esto ayer, pero si tú me mostraste en la palabra, ¿por qué está sucediendo esto en mi casa? ¿Por qué está sucediendo esto en mi casa? Porque el enemigo, así como lo habíamos visto ahorita al principio, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El enemigo sabe que hay una promesa sobrenatural de Dios en tu vida, que si tú le crees a Dios, que si tú te humillas ante Dios, tu casa va a ser levantada. Por eso el enemigo sabe que si él afecta a tu casa, que si él destruye tu casa, no solamente va a destruir tu hogar, tu ministerio, sino que va a destruir una promesa que Dios ha puesto en tu vida. Y Dios ha venido el día de hoy para que tú abras tus ojos, para que tú abras tus ojos. Porque así como dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y hay algo importante en la parte en donde Dios hizo algo especial en aquella historia que todos conocemos del endemoniado Gadareno. Porque si nosotros vamos a la última parte de la historia del endemoniado Gadareno, nos vamos a dar cuenta que él le dice: Jesús, déjame ir contigo, déjame ir contigo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa. Cuando vino la pandemia, Jesús, el Espíritu Santo, nos dijo: vuélvete a tu casa. Y Él es sobrenatural. Tal vez nosotros no lo entendíamos en medio de la pandemia. Nosotros decíamos: estoy aburrido de tanto encierro, yo quiero salir, yo quiero hacer iglesia, yo quiero correr donde mis hermanos, yo quiero hacer muchas cosas. Pero Dios dijo: no, no es el tiempo. Vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa, porque allí en tu casa yo voy a poner un altar de intimidad, porque allí es donde el enemigo quiere destruir, porque allí en muchas naciones, desafortunadamente, por eso ha habido tantas apariencias en medio de la iglesia, porque a pesar de que hay hogares destruidos, aún así se comparte en la iglesia como si nada estuviera sucediendo. Por eso el Espíritu de Dios nos está diciendo: vuélvete a tu casa. Hay un propósito y es necesario que seamos entendidos de lo que Dios nos está diciendo. Vuélvete a tu casa, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, cuida a tus hijos, cuídalos, y de allí vas a ver reverdecer mi presencia, de allí vas a ser lleno de mi espíritu, para que tú puedas impartir con toda la autoridad y decir en el altar de Dios: yo creo en un Dios verdadero, porque lo he visto desde mi casa he visto a Dios obrar en mi vida.
desde mi casa, vuélvete a tu casa, así le dijo al endemoniado gadareno. Tal vez él no lo entendía en ese momento, decía, pero yo quiero estar contigo, yo quiero correr contigo, pero había un propósito. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y volvió a su casa transformado. Volvió a su casa cuando todos esperaban recibir a un endemoniado. Él volvió a su casa y vieron la mano de Dios, y todos fueron transformados, porque ahí se cumplió el propósito de Dios, de que no solamente ese endemoniado iba a ser libre, de que no solamente ese endemoniado iba a ser prosperado y salvo, sino que a través de lo que Dios había hecho a través de este endemoniado, su casa también iba a ser salva. Cuando este endemoniado llegó a su casa, todas las cosas fueron transformadas, toda su familia se maravilló y dijeron, a pesar de que la palabra no lo dice, pero el Espíritu de Dios te dice, dijeron, qué maravillas ha hecho Dios contigo. Y ahora puedo ver que hay un Dios real. Y ese Jesús que está caminando por ahí, por las aldeas, ahora podemos ver que realmente es el Hijo de Dios, porque llegaste transformado a la casa, llegaste transformado a los tuyos, porque Dios quiere que tú no pases por el sufrimiento que muchas veces muchos pasamos cuando no somos recibidos por nuestros hermanos, cuando no somos recibidos por nuestros padres, cuando no somos recibidos aún por nuestros hijos. Dios quiere que tú seas recibido en tu casa, y la única manera en que tú seas recibido en tu casa es que tú te vuelvas a tu casa, y que cimientes lo de Dios en donde Dios te está diciendo, para que tú y tu casa sean salvos. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 43, dice la palabra de Dios, y todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Por eso bendice tu casa en el nombre de Jesús. Y tú no solamente bendices tu casa con bonitas palabras, es necesario bendecir tu casa con un testimonio. Es necesario bendecir tu casa con transparencia, con integridad, con justicia de Dios. Allí es donde está realmente la bendición de Dios en tu casa. Por eso aquí en esta parte todos volvieron a la casa. Eso no quiere decir que no te congregues, porque es necesario congregarnos, porque es un mandamiento de Dios congregarnos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero Dios nos está enseñando aquí que hay algo muy esencial y tal vez más importante, y es el altar de Dios en medio de la casa. Es estar allí conforme a lo que Dios nos ha planteado, conforme a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Por eso, si tú sientes y si Dios te ha mostrado que aún hay puertas abiertas en tu casa, y hace 2 semanas aproximadamente Dios me hablaba en un sueño y me mostraba allí un varón, allí en una casa, y en aquella casa estaba aquel varón, pero había una puerta abierta, y yo solamente veía y no podía hacer nada, pero el Espíritu de Dios me puso en el corazón compartir este mensaje, y me dijo, vas a hablar y vas a percibir a mi pueblo, porque yo quiero un pueblo alerta y apercibido. Por eso, si aún hay puertas abiertas en tu casa que Dios te ha mostrado, porque Dios te está diciendo que Él te ha revelado, Él te ha mostrado qué es lo que tú tienes que cerrar en tu casa, porque el ladrón entra por lo general mientras nosotros que estamos dormidos. Si tú dejas una puerta abierta, cuando tú estés allí desconectado, por eso Dios nos está hablando de la insensibilidad, a causa de que nuestros sentidos muchas veces se extravían. Cuando nosotros extraviamos nuestros sentidos, nosotros entramos en un adormecimiento del espíritu, y por medio de ese adormecimiento del espíritu somos
impotentes ante los ataques del enemigo. Y el enemigo entra cuando tú no te das cuenta, a causa de que te has desconectado de la voz de Dios, de lo que Dios te está diciendo, a causa de que tú has decidido encerrarte en tus pensamientos y adaptar lo que Dios te está diciendo a lo que tú quieres, así como hizo Acab. Pero Dios te está diciendo que ahora en el amor de Dios Él te está hablando, porque Él te ama y Él quiere que tu casa tenga vida. Él no quiere que el ladrón entre a tu casa y que tú no te des cuenta. Y que tú no te des cuenta. Mientras nuestros sentidos no están alerta, allí es donde entra el ladrón. Allí es donde entra el ladrón. Por eso Dios nos está hablando. Por eso Dios está abriendo su boca, porque Él nos ama tanto. Él nos ama de un amor infinito. Porque así como sucedió con Jeremías, antes de que tú fueras engendrado, Él ya te conocía. Él ya te conocía. Por eso, Dios no quiere que tú pierdas lo que Dios te ha dado. Escucha lo que Dios te está hablando. Escucha lo que Dios te está diciendo en este tiempo. Escúchalo por el amor de Dios. Escucha, abre tu corazón. Humillémonos ante Dios. No permitamos que el orgullo, nuestra terquedad nos ciegue. Que nuestro orgullo y nuestra terquedad nos dejen allí estancados. Porque Dios no quiere eso en nuestras vidas. Así como dice Proverbios 20, versículo 13. No ames el sueño. No ames el sueño. No duermas como los que en la noche duermen, para que no te empobrezcas. Para que no te empobrezcas. No ames el sueño. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Abre tus ojos. Está alerta con tus sentidos, apegados a la presencia de Dios, a la voz de Dios. Porque si nosotros nos despegamos de la voz de Dios, no vamos a poder saciarnos de ese pan que Dios ha servido a la mesa. Porque aun cuando tú te sacies temporalmente, así como Dios nos hablaba hace unos minutos, va a venir el enemigo y te va a quitar esa semilla. Esa semilla. Por eso hay que estar muy alertas. Muy alertas. Y el Espíritu de Dios ha venido a confrontarnos el día de hoy. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y yo te ruego por el amor de Dios que no mires a los instrumentos, porque nosotros solamente traemos un mensaje. Nosotros solamente traemos un mensaje para que tú seas edificado, para que tu vida sea transformada, para que tú seas bendecido, para que tú puedas caminar en lo sobrenatural, para que tú puedas ver una luz de esperanza en medio de la oscuridad, así como sucedió allí con Pablo y con Silas, cuando estaban allí cantando en la medianoche, con la oscuridad por todas partes, pero en ellos había esa luz, esa semilla en sus corazones, esa semilla. Por eso el Espíritu de Dios está trayendo este mensaje para que estemos alertas a lo que Dios nos está diciendo. Estemos alertas a los ataques del enemigo, porque el enemigo se ha metido sutilmente en muchas casas. Pero si tú estás alerta y tú te revistes y escuchas la voz de Dios, muchas cosas van a ser transformadas. Van a ser transformadas. En Josué, capítulo 24. Versículo 15, dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy con quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Y nosotros hemos visto esa historia de nuestro pasado, de nuestros padres. Por eso el Espíritu de Dios nos está hablando. Si nosotros nos damos cuenta cómo empezó el enemigo a trabajar hace muchos años en aquellas congregaciones donde Dios había hecho tantas cosas, donde Dios había derramado de su Espíritu. Pero si nos damos cuenta, el enemigo empezó a quebrar las casas. El enemigo empezó a martillar en los matrimonios. El enemigo empezó a dividir las esposas de los esposos. Y cuando él logró hacer eso, luego vino la destrucción de un ministerio. Por eso el Espíritu de Dios nos está hablando.
porque aún nosotros, gloria a Dios, estamos a tiempo para estar apercibidos, estamos a tiempo para estar alertas a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios quiere para nosotros. Aún estamos a tiempo y yo le doy gracias a Dios porque Él está utilizando sus instrumentos en las naciones, en todas partes, para hablarle a un pueblo, Y dale gracias a Dios que aún tú estás con vida. Dale gracias a Dios que tú todavía puedes respirar, porque eso quiere decir una cosa, que tú todavía estás a tiempo de tomar una decisión, que tú todavía estás a tiempo de decidirte por Dios, que tú todavía estás a tiempo de ser salvo, porque hay muchos que desafortunadamente ya perdieron ese don, porque tú todavía tienes el don de la vida, que Dios te ha permitido permanecer vivo hasta ahora, para que tú tomes una decisión en tu corazón y en tu casa de servirle verdaderamente al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso. Por eso toma esa decisión, sírvele a Dios de corazón, sírvele a Dios de corazón, porque Él ya no quiere más sacrificios, Él quiere obediencia. Obediencia. Ya Dios nos ha estado hablando muchas veces. No quiero más sacrificios. No quiero más sacrificios. Quiero obediencia. Obediencia. Obediencia basada en el amor. En el amor que tú tienes por la presencia de Dios, en el amor que tú tienes por obedecerle a Dios. Por eso quita tus ojos de las cosas que te han impedido avanzar. Quita tus ojos y tu corazón de lo que te ha cerrado los oídos y abre tus oídos a la voz de Dios. A la voz de Dios, para que con más diligencia puedas acudir al llamamiento, con más diligencia, así como Dios habla también en Hebreos capítulo 2, porque Dios dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Nos fue confirmada por los que oyeron. Y la palabra de Dios está siendo confirmada. Por eso es necesario que con más diligencia, con más atención, prestes tus oídos a la voz de Dios. Si quieres respuesta de Dios y que tu casa sea levantada y tus hijos y las generaciones no sean allanadas por el enemigo, escucha lo que Dios te está hablando hoy. Por eso el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a su iglesia. Oiga lo que el Espíritu habla a su iglesia. Es necesario que seamos diligentes y no negligentes. Que seamos diligentes a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Proverbios capítulo 10, versículo 4 al 5 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Muchas veces nosotros nos hemos quedado allí quietos esperando que Dios lo haga todo, pero Dios nos está demandando un compromiso. Dios nos está demandando levantarnos. Esfuérzate y sé valiente. Yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y dominio propio. Por eso sé diligente en lo que yo te he mandado, dice el Espíritu de Dios. Dice el Espíritu de Dios. El que recoge en el verano es hombre entendido. Si tú recoges lo que Dios está sembrando en este momento, eres entendido. Pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Pero Dios quiere que tú seas un hijo en el cual Él tenga complacencia.
un hijo en el cual se pueda gozar, un hijo entendido, un hijo que realmente reciba lo que Dios está hablando, porque Dios no quiere desperdicios en su casa. Dios no quiere desperdicios en su casa. Dios no quiere desperdicios en su casa. Y Dios nos está hablando, mis hermanos, de muchas maneras. Por eso abre tus oídos, tus oídos, tus oídos. Y había un sueño que Dios había traído y que Dios nos había hablado, donde había una casa hermosa, y en aquella casa hermosa las cortinas eran hermosas y relucían, y Dios había permitido que esta casa se ampliara, pero desafortunadamente en aquella casa que Dios lo había dado todo, habían desperdicios, pero por eso Dios nos está alertando, mis hermanos, para que nosotros recibamos el mensaje de Dios conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra, porque su voluntad está por encima de lo que nosotros podemos ver y entender. Por eso seamos diligentes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hay una promesa hermosa para este pueblo. Hay una promesa hermosa para el ministerio. Por eso Dios viene a sacudirnos, porque Él quiere llevarnos a avanzar. Por eso muchas veces Dios trae pruebas, porque Dios quiere llevarnos a avanzar. Y en medio de esas pruebas Él no quiere que nos quedemos allí, Él quiere que avancemos. Él quiere que avancemos, así como en lo natural, un examen, una prueba se hace con el propósito de que el estudiante pueda seguir al siguiente nivel. Y si Dios te está hablando y nos está hablando a nosotros en este tiempo, y muchas de esas palabras muchas veces nos confrontan, debemos ser entendidos, y es porque el amor de Dios se está manifestando en medio de nosotros, y Él quiere que nosotros seamos aprobados para pasar a la siguiente etapa, a la siguiente dimensión, donde Él quiere llevar a su pueblo, donde Él quiere llevar a su iglesia. Por eso estemos alertas, mis hermanos, porque el enemigo, si tú permites, si no te paras como esa mujer de Dios, y no te paras como ese hombre de Dios, como ese instrumento que Dios quiere utilizar, si no te paras firme en tu casa, el enemigo va a entrar y va a destruir todo lo que le encuentre a su paso. Por eso ahora que tú estás a tiempo, levántate como ese varón de Dios, levántate como esa mujer de Dios y lucha por lo que Dios te ha entregado. Lucha por lo que Dios te ha dado en el nombre poderoso de Jesús, porque aun cuando la serpiente quiere engañarte, aun cuando la serpiente viene con astucia, con engaño, a nublar tus sentidos, levántate, porque hay una promesa de Dios, que si tú le crees a Dios, que si tú crees en Jesús, serás salvos tú y tu casa. Pero escucha la voz de Dios, no permitas que esta palabra quede allí en tierra seca, o que llegue a tu corazón en este momento, pero que 2 días, 3 días, o tal vez una semana después, ya quede en el olvido, porque esta es una palabra que el Espíritu Santo te está dando, para que tú prosperes, para que tú avances, para que tú te encamines, para que tú seas reafirmado, para que tú seas restaurado, para que tus cadenas sean rotas, así como tembló la tierra, así como hubo aquel terremoto en el que todos se sacudieron, en el que todos se despertaron y todos dijeron: algo está sucediendo, y hay una promesa para la iglesia de Dios que está en Apocalipsis 12. Una promesa que Dios me ha permitido en su misericordia recordarnos el día de hoy. Porque así como la mujer en aquella época en que estaban en el paraíso fue engañada por la serpiente, Dios le está dando autoridad a su iglesia para pisotear la serpiente. Dios te está dando autoridad si tú escuchas la voz de Dios, si tú te humillas ante Dios, si tú te resistes
a seguir caminando en tu carne y te sometes a lo que Dios te está diciendo, el diablo, Satanás, va a huir. Satanás va a huir. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, dice la palabra de Dios: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Dios muchas veces nos ha hablado que nosotros seremos como las águilas. Volaremos en las alturas con la presencia de Dios. Y se le dieron dos alas como de la gran águila, dos alas de la gran águila. Y esas dos alas Dios te las ha entregado en este tiempo. Esas dos alas son la clave para que tú puedas vencer el enemigo, para que tú puedas vencer a la serpiente. Y si nosotros nos damos cuenta, las águilas no le tienen miedo a las serpientes. Es al contrario, las serpientes le temen a las águilas, porque las serpientes no pueden volar en las alturas. Las águilas vuelan en las alturas con la presencia del Espíritu de Dios. Y esas dos alas que Dios te ha entregado son el Espíritu Santo y la vida de Jesús. Por eso escucha lo que Dios nos habla en esta hora. Escuchemos, pueblo de Dios. Sometámonos a lo que Dios y el Espíritu Santo ha traído. Si tú te llenas del Espíritu de Dios, si tú vives conforme a la vida de Jesús, entonces tú vas a ser esa águila, esa iglesia, porque aquí la mujer tipifica la iglesia. Esa iglesia que va a pisotear a la serpiente, aún en medio del desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempo, sea la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, tras la iglesia, tras el pueblo de Dios, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y por eso no hay coincidencia en que Dios nos esté hablando tanto de los árboles en este tiempo. Porque Dios quiere que tú seas como ese árbol plantado junto a corrientes de río, que pasa el río, pero tus hojas no caen. No eres estremecida, porque la voluntad de Satanás es que tú seas arrastrado y arrastrada por las corrientes. Y aquí viene lo que el Espíritu Santo quiere para que nosotros estemos alertas en este tiempo. Pero la tierra ayudó a la mujer. Es decir, que en aquella mujer, en aquella iglesia, había un corazón dispuesto a humillarse ante Dios. Y esa disposición, y esa humildad, y esa mansedumbre, ese amor puesto en la presencia de Dios ayudó a que la mujer no fuera arrastrada por el agua que había sido arrojada de la boca de la serpiente, de la boca de Satanás. Y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y como Satanás vio que no pudo arrasar con aquella iglesia, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se llenó de impotencia, porque entonces Satanás se preguntó: ¿por qué no puedo derrotarte? ¿Por qué no puedo vencerte? Y tú vas a decir: porque hay alguien que es más grande que yo, que está conmigo. Hay alguien que es más grande que yo, que está conmigo, y ese es mi Dios, el que me sustenta. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Por eso el Espíritu de Dios viene a alertarnos. Porque si Satanás no puede contigo, él va a ir detrás de tus hijos. Él va a ir detrás de tus hijas. Por eso es necesario que tú escuches la voz de Dios, que estés alerta a lo que Dios te está hablando, que tu vida sea llena del Espíritu Santo de Dios, que seamos más nosotros, que sea más el Espíritu de Dios en nosotros que nosotros mismos. Así como decía Pablo: ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Y por medio de esa vida, por medio de esa unción, por medio de ese aceite, de ese trigo que Dios está derramando en este tiempo, de ese maná que Dios está derramando, si nosotros lo apreciamos, si nosotros lo guardamos en nuestro corazón, entonces serás salvo tú y tu casa, y serás de testimonio para muchos. Tú y tu casa serán de testimonio para muchos. Por eso vuélvete a tu casa, dice el Espíritu Santo de Dios. Vete a tu casa y organiza todo lo que Dios te ha pedido que organices. Cierra las puertas que Dios te ha pedido que cierres en el nombre poderoso de Jesús, porque hay un llamamiento sobre tu vida y el enemigo ha venido a romper, a matar, a destruir. Pero si tú escuchas la voz de Dios, si tú te sometes ante Dios, el enemigo no va a poder tocarte. No va a poder tocarte, y entonces se cumplirá la promesa que Dios puso sobre Abraham, que no solamente serás bendito tú, sino tus generaciones en tercera y cuarta generación, porque la bendición de Dios desciende sobre la cabeza, y todas esas generaciones que Dios va a levantar serán cimentadas en la presencia de Dios, porque hubo un hombre y una mujer que decidieron negarse a sí mismos para creerle a Dios, aún en contra de sí mismos, aún en contra de sus propios pensamientos, para que nosotros pudiéramos trascender en lo que Dios ha puesto en este tiempo y que nosotros podamos llegar a esa dimensión que Dios tiene para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, mi anhelo es que tú recibas este mensaje, que tú lo guardes en tu corazón en el nombre poderoso de Jesús, para que tú puedas levantarte, para que tú puedas caminar conforme a lo que Dios te ha llamado, para que Dios haga contigo su voluntad, que es santa, agradable y perfecta en esta tarde, mis hermanos y mis hermanas. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y ruego a Dios que tu corazón sea restablecido, que tu corazón sea restituido en la presencia de Dios, que tus rodillas sean reafirmadas en el nombre poderoso de Jesús, que tus manos sean levantadas en el nombre poderoso de Jesús, para que tú puedas encaminarte a lo que Dios nos ha hablado en esta tarde, a lo que Dios nos ha traído en su misericordia, porque Dios nos ama. Dios nos ama con tanto amor. Dios nos ama, mis hermanos. Dios te ama a ti y a tu casa. Y la voluntad de Dios es que haya vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Les bendigo en esta tarde a todos. Amén y amén.